Gracias por la invitación a escribir en este libro y felicitaciones a Visión Colombia 2022 y a País Posible por la posibilidad de este evento. Salud, yo creo que es que todo este tema da, digamos, para mí como directora de un centro de pensamiento de corte liberal que defiende las libertades económicas, me da mucho material para hablar. Yo creo que hay un tema grande, importante, que tiene que ver con los derechos. Es decir, en un país en el que creemos que los derechos surgen del Estado, que los derechos los da el Estado, que hay un Estado todopoderoso, es muy fácil, subvertir ciertas realidades y hacerle creer a la gente que de cualquier necesidad surge un derecho. ¿Y a qué me refiero con esto? Sun Tzu, en El arte de la guerra, decía que la manera más fácil de ganar una guerra es precisamente haciéndole creer, engañando al enemigo y subvirtiendo, en el sentido de alterando todo el orden moral. Eso es lo que ha venido haciendo la izquierda radical en este país. Lo que ha venido haciendo durante años, además, esto no es algo reciente, en el sistema educativo, a través de toda la agenda cultural. Lo que han hecho es ir destruyendo las bases de todas esas organizaciones sociales que surgen naturalmente. Y lo que ha logrado, y además eso es una estrategia que se viene usando desde la inteligencia rusa, la KGB así lo utilizaba, y lo que han logrado con eso es precisamente desestabilizar al país. Llevan años en esto, pero, y esto tiene que ver con la pregunta que hacías anteriormente, si hay algo bueno de todo este paro. Y yo creo que lo único bueno que puedo resaltar de este paro es que la sociedad ha logrado reconocer y enaltecer el papel de los empresarios. Cuando uno mira las encuestas de hace unos meses, los empresarios siempre puntuaban muy mal en términos de popularidad, y últimamente, en las últimas encuestas, específicamente en una de Inbamer, subieron 12% recientemente, porque precisamente todo este caos ha permitido que la gente vea la importancia de los mismos en el crecimiento económico y en la estabilidad del país. Todo este tema del populismo, yo lo definiría así. Yo diría que el populismo es la posibilidad de que un líder use los medios estatales para imponer una agenda. Esta agenda, hay populismos de izquierda y de derecha, para imponer un orden moral, nacionalismo, religión. En este caso es para imponer, la idea de un Estado todopoderoso. Y lo que busca el populista es hacer que la población necesite del líder, es decir, castrar a la gente para que no pueda valerse por sus propios medios, quitarles toda la dignidad. Y esto, pues espero, para no tomarme la palabra mucho más tiempo, poderles contar un poco de qué manera esta defensa de un Estado limitado, de un Estado pequeño, le permite a un centro de pensamiento como el ICP, defender una agenda que no es nada fácil, porque decirle a los tomadores de política que la principal recomendación es mantenerse, al margen de tantas decisiones, mantenerse al margen y procurar un Estado eficiente, pues es un reto bastante complicado, Salud. María Clara, ¿por qué crees que los jóvenes están echados prácticamente en brazos de Gustavo Petro? Es decir, hay muchas personas, y lo sabemos, pero jóvenes de universidades públicas, privadas, ¿por qué sienten ese atractivo hacia Gustavo Petro y sin embargo repudian, y ya el que te llamen de derecha ya debes considerar casi que es un insulto? Es decir, en lugar de decir, bueno, pues sí, a mucha honra y con orgullo, casi te lo lanzan como un insulto. ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, Salud, yo pienso que pues precisamente por esta labor que viene haciendo la izquierda durante tantísimos años, y en primer lugar y en segundo lugar, porque creo que se ha logrado tergiversar el término derecha. Creo que lo que se entiende por derecha, por lo menos entre los jóvenes, no es exactamente
lo que desde el Instituto de Ciencia Política entendemos por derecha, que es básicamente un Estado limitado que respeta tanto las libertades económicas, es decir, la posibilidad de que la gente comercie con quien quiere, que haya un país abierto también para el comercio internacional, y las libertades individuales, digamos que comprenden también las libertades civiles, políticas, etcétera. Eso es, digamos, en términos simples, lo que es derecha. En Colombia esto se ha tergiversado. Colombia tiene digamos, un entendimiento de lo político muy pobre. Las discusiones de política en Colombia a todos los niveles son bastante pobres. No hay un conocimiento real sobre las ideas políticas, y creo que en el caso particular de nuestro país se ha asociado mucho digamos, esta polarización entre Petro, Uribe, y este simplismo ha hecho, digamos, pensar que derecha está asociada únicamente a los términos relacionados con seguridad o con defensa, etcétera. Entonces, eso por un lado. Yo quería hablar del digamos, del trabajo tan juicioso que ha hecho la izquierda en el país. En estos días leía yo, me llegó un meme a raíz de la situación de lo que está pasando en el Perú, y era un meme, pues, digamos, era chistoso, era jocoso, pero decía algo así: en Perú, mientras los empresarios se dedicaron a hacer negocios, a sus hijos sus hijos fueron educados por el comunismo. Y creo que es bastante disidente de lo que ha pasado también en Colombia. Pero Salud, yo sí quiero decir algo, y pues me da risa porque tú hablabas del optimismo de los colombianos, pero es que yo desde el Instituto de Ciencia Política lo he visto. Sí, estamos tarde, llegamos tarde digamos, a esta defensa de las ideas del liberalismo. Por supuesto que estamos tarde, pero yo estoy impresionada. Yo llevo 2 años y medio más o menos en el instituto. Tenemos una academia de formación, tenemos grupos, círculos de lectura con gente joven, con empresarios, y cada vez me sorprendo más de la buena acogida que tienen estas ideas de la libertad. Y lo digo con conocimiento de causa. Las ideas de la libertad, en realidad, el liberalismo, que por supuesto para quienes nos acompañan no tiene absolutamente nada que ver con la defensa del ideario del Partido Liberal. Ellos de hecho están adheridos a la Internacional Socialista. Este es un tema cuando me refiero al liberalismo, me estoy refiriendo, digamos, a toda la defensa de los postulados de Adam Smith en el siglo XVIII, de Hayek en el siglo XX, que no dicen nada raro, nada distinto a que el orden espontáneo, digamos, de la gente actuando, tomando decisiones, cometiendo errores, resolviéndoles, aumenta el número de decisiones correctas en la sociedad, y que un funcionario, digamos, un burócrata en un escritorio, no cuenta con la suficiente inteligencia que sí da el mercado y la libertad, y que por lo tanto, digamos, un Estado que se limite a los 3 derechos fundamentales, vida, propiedad y libertad, es el Estado más eficiente. En realidad no es una idea difícil, y además es una idea que está respaldada bien por nosotros, por la evidencia. Uno ve que ningún país del mundo ha logrado tasas de crecimiento importantes, si no ha sido a través de las ideas de la libertad. Es decir, el socialismo jamás, ni el Estado jamás ha sacado a nadie de la pobreza, y todas esas evidencias juegan a nuestro favor. Y cuando uno le hace ver a la gente, digamos, mire, la idea es tan simple que la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo es simplemente libertad. Casi que cuando uno da el mensaje, esto es una cancha de fútbol en la que el papel del Estado debe ser equilibrar el terreno, con qué educación, formación de capital humano, etcétera. Pero en el momento en el que suena el pito, lo que debe valer es el talento, el esfuerzo, el mérito, y el Estado se debe quedar aquí como garantizando un juego limpio, que otros quieran venir a jugar para que haya más inversión en el país, confianza, seguridad jurídica, y garantizando, por supuesto, el cumplimiento de los contratos que son, digamos, entre personas, que son los que garantizan la convivencia pacífica. Por último, yo creo que el éxito, los jóvenes se compran mucho esta idea de la libertad, creemos que no, pero sí. Y yo creo que lo más importante es defender el capitalismo sin miedo. Nos ha dado pánico el término capitalismo, pero es que es muy diferente hablar
de la defensa de un capitalismo competitivo versus un capitalismo de amigotes, en el que es el caso de los países latinoamericanos, en el que el Estado está para dar prebendas, muchas veces con buenas intenciones para proteger supuestamente, por ejemplo, la industria nacional, un sector en particular, pero en la mayoría de los casos a través de corrupción. Y resulta que es que la posibilidad de hacer negocios no puede estar determinada por la capacidad de influir en el gobierno. Entonces, cuando uno defiende un capitalismo sano, un capitalismo competitivo, cuando uno defiende las ideas que funcionan, hay esperanzas para que esta sociedad mire hacia otro modelo diferente al socialismo que propone Gustavo Petro. María Clara, ¿cómo conseguir que haya profesores en las universidades públicas y privadas que tengan ideas liberales y que no sean como de esa tendencia de políticamente correcto y de izquierdas, que además lo que están haciendo, y ha ocurrido en Estados Unidos, es coartar la libertad y haciendo que se autocensuren los que no piensan como ellos? Yo creo, Salud, que eso hay que hacerlo en diferentes ámbitos. Primero me refiero al tema de la educación, aprovechando que Juan y Cristina... ¿Qué harías con FECODE? A ver. Bueno, hay un tema, y es que pronto voy a cometer sacrilegio hablando de esto, pero yo creo que debemos mirar buenas prácticas de otros países del mundo en la manera en la que han reformado sus sistemas educativos. Yo creo que mientras los estudiantes estén en manos de FECODE y de profesores que los adoctrinan, pues va a ser muy difícil cambiar estas narrativas. ¿Y a qué me refiero? Hay países del mundo en los que el subsidio, o más bien la inversión del Estado en educación, no va directamente a las escuelas, a las universidades, sino a las personas, a las familias. Quiere decir que han encontrado soluciones de mercado para que sea el consumidor de educación, por decirlo de alguna manera, quien escoja la entidad educativa a la que quiere enviar a sus hijos, que esté, digamos, más alineada con sus valores y digamos, el proyecto educativo que quieren para sus hijos. Esto para decir que no sé si Colombia esté preparada para esa discusión, pero siempre vale la pena buscar buenas prácticas que funcionan en otros países y que además, digamos, responden a todo esto que he venido hablando tanto rato de un tamaño del Estado limitado, no este Estado todopoderoso. Creo también que, digamos, afectar o incidir en la narrativa no solamente se circunscribe al ámbito educativo. Creo que afectar las narrativas, digamos, hay que hacerlo en todos los espacios, en los medios de comunicación, hay que hacerlo, digamos, en el aspecto cultural, en las actividades culturales, etcétera, etcétera. Y pues, si me permites, quiero contarles, Salud, sobre un proyecto en el que estamos trabajando en el Instituto de Ciencia Política, precisamente para incidir sobre la narrativa. Y es un proyecto, es un gran informe que estamos presentando próximamente. En las próximas 2 semanas lo vamos a presentar, y es un proyecto ante la Comisión de la Verdad, ante la CEF, que se llama el Gran Informe sobre la verdad de las víctimas del conflicto armado en razón a su vinculación con el sector productivo. Lo que estamos haciendo en este proyecto es defendiendo una tesis, y es que los empresarios, emprendedores y todas las comunidades relacionadas con el sector productivo durante el conflicto armado en Colombia no fueron victimarios, como se ha querido hacerlos ver, porque es que esta narrativa es la que va tergiversando, como lo decíamos, subvirtiendo el orden moral establecido, la lógica basada además en la evidencia y en la razón, sino que estas personas vinculadas al sector productivo fueron víctimas. Y acá en este país a todos nos ha dado pánico decir, claro, los discursos de que las empresas durante el conflicto financiaron grupos paramilitares, esa narrativa está muy bien posicionada. Y los empresarios, de verdad, y con toda la razón, muertos del susto, digamos que no defienden su papel y no salen a hablar de cómo fueron víctimas durante el conflicto. Y es que no podemos olvidar, Salud, que las FARC en realidad actuaban
no solamente contra el Estado, contra la Constitución y contra las leyes del país. Las FARC actuaban contra el modelo económico del libre mercado y de sus principales agentes, que por supuesto pues son los empresarios. Entonces, lo que hemos dicho, lo que hemos querido llevar son testimonios de empresarios, pero también de la comunidad empresarial, de los contratistas, de los trabajadores, de las empresas, de los proveedores y de todas las comunidades que, digamos, por culpa de la violencia se vieron desplazadas y privadas de la inversión, cayendo pues digamos, siendo condenadas a las dinámicas de la violencia y de la pobreza. Y pues ni vamos a hablar de qué pasó más adelante cuando no hay empresa privada, cuando no hay inversión, pues llega, por supuesto, las economías ilegales, como lo podemos ver hoy en día. Entonces, este proyecto es varios empresarios, emprendedores de todos los tamaños, ojo, de todos los tamaños, del sector formal y del informal. Lo que han hecho al darnos testimonios es dar cuenta de esos sufrimientos causados por el actuar violento de los actores criminales. Entonces hablan de desplazamiento forzado, de extorsión, de secuestro, de asesinato. Y de hecho hemos llevado, digamos, vamos a presentar un informe la semana entrante ante la Comisión de la Verdad, pero ya también estuvimos en la JEP. En la JEP llevamos estas tesis y fue, digamos, bien recibida por el magistrado ante quien hicimos esta exposición. Y creo que este trabajo es más importante de lo que uno podría pensar inicialmente, porque es de verdad sacar a la luz una narrativa de la que nadie se ha atrevido a hablar. Y siento yo que también es importantísimo mostrar que el sector privado está comprometido con la construcción de paz y quiere aportar a la verdad. Entonces, para concluir este pedazo, pues creo yo que no hay que limitarse únicamente al trabajo en la narrativa en el ámbito educativo, digamos, como preguntabas tú, en los colegios, en las universidades, sino trabajarlo en diferentes ámbitos de la sociedad. El libro Pensando en Colombia, letras y esperanza para el país que soñamos. En un minuto, ¿cómo ven ustedes que se va a presentar el 22? Es decir, si ustedes están en la segunda vuelta hoy día, ¿qué creen que nos vamos a encontrar en esa segunda vuelta de aquí al 22? ¿Qué creen que nos vamos a encontrar? Y si hay tiempo realmente de alguna opción, de generar una opción, de crear una opción que genere ilusión. Yo creo que lo más grave es que tenemos un Estado tan grande y tan burocrático y tan corrupto que es facilísimo que sea instrumentalizado por cualquier líder populista que llegue al poder. Y resulta que estamos enfocados únicamente en las elecciones cada 4 años, ¿no? Entonces ahora todos ya estamos con el pelo parado pensando en qué es lo que va a pasar en el 2022. Pero esta debe ser una preocupación permanente. Diciendo lo anterior y con tu pregunta específica de la futurología, no sé si, como dice Cristina, voy a ser muy, muy optimista, pero yo de verdad creería que Petro no va a llegar a la presidencia. Y confío en que el trabajo que estamos haciendo, centros de pensamiento, que hasta hace muy pocos años, digamos casi que el ICP ocupaba el espacio de la defensa de las ideas del liberalismo. Hoy en día ya hay muchos centros de pensamiento, digamos, uniéndose a esta causa. Entonces esperemos que nuestro trabajo tenga un impacto. Digamos, el escenario ideal sería un candidato que pudiera hacer una labor parecida a lo que hizo Isabel Díaz Ayuso en las elecciones en la Comunidad de Madrid con el PP, que no, digamos, ella no hizo nada diferente a defender estas ideas del liberalismo de manera frontal. Y bueno, esperemos que logremos que haya un candidato que se anime a hacerlo de esta misma manera.